8. Nadie tuvo uso, ni siquiera le preguntaron lo que hacía. Los convivados, que yacían bajo las mesas, no se ocupaban ya de sus sitios, así que los esclavos, al ver a un gigante llevando en brazos a una convidada, creían que se trataba de algún sirviente que llevaba a su ama embriagada. Además, Actea los acompañaba y su presencia hacía desvanecer toda sospecha. De esta manera salieron del Triciclium, llegando a la columnata contigua y de ahí a la galería que conducía a los aposentos de Actea. A Ligia la abandonaron las fuerzas de tal forma que iban en brazos de Urso, como un cuerpo inerte. Mas al sentir la brisa mañanera pura y fría, abrió los ojos. Cada vez se iba haciendo más de día. Siguiendo la columnata cruzaron por un portillo lateral que no daba al patio, sino a los jardines del palacio, en donde los albores matutinos coloreaban las copas de los pinos y de los cipreses. Aquella parte del edificio estaba vacía y los ecos de la música y los gritos del festín llegaban cada vez más amortiguados. A Ligia le parecía que la habían arrancado del infierno, transportándola al mundo luminoso de Dios. Había algo más allá de esa repugnante Triclinium. Estaba el cielo, la aurora, la luz y el silencio. Ligia rompió de pronto a llorar y acobijándose en los brazos del gigante, repitió sollozando: Vamos a casa, Urso. A casa de Aulo. «Iremos», le contestó Urso. En aquel instante estaba en el pequeño atrium perteneciente a las habitaciones de Actea. Urso sentó a Ligia en un banco de mármol cercano a la fuente. Actea procuró tranquilizarla, invitándola al reposo y asegurándola que por el momento no existía el menor peligro, pues cuando se acercaba el festín los invitados, borrachos, dormirían hasta la tarde. Durante largo rato Ligia no logró tranquilizarse y, apretándose las sienes con las manos, no cesaba de repetir con la tenacidad de un niño: A casa de Aulo. Urso estaba dispuesto a complacerla. Verdad es que en la puerta había pretorianos, pero él pasaría de todas formas. Los soldados no detenían a las personas que querían salir. Ante el arco se hallaban numerosísimas literas. Los invitados salían ya en el tropel. Nadie los detendría. Saldrían con toda la gente y se irían directamente a casa. Y, además, él nada tenía que decir. Como su reina mandara, así tenía que ser. Para eso estaba él ahí. Ligia repetía: Sí, Urso, vámonos. Pero Actea tenía que pensar por los dos. Claro que saldrían, nadie los detendría. Pero de casa del César no debían huir, y el que así lo hacía ofendía a su majestad. Saldrían, pero por la tarde. Un centurión a la cabeza de un pelotón de soldados iría llevar la sentencia de muerte a Aulo y a Pomponia Gresina. Ligia sería de nuevo conducida al palacio y no habría para ella salvación posible. Si Aulo la acogía bajo su techo, le esperaba la muerte segura. Ligia dejó caer los brazos con desaliento. No había otro remedio.
tenía que escoger entre su ruina y la de Plaucio. Antes de ir al banquete había tenido la esperanza de que Vinicio y Petronio la rescatarían y la devolverían a Pomponia. Pero ya sabía que habían sido ellos los que indujeron al César a sacarla de casa de Aulo. No había otra solución. Solo un milagro podía salvarle de la ruina. Un milagro. Y el poder de Dios. Actea, Dijo con desesperación. ¿le oíste decir a Vinicio que el César me había regalado a él y que esta tarde enviaría esclavos para que me condujera a su casa? Sí, le oí, contestó Actea. La desesperación con que hablaba Ligia no hallaba eco en su corazón. Ella misma había sido amante de Nerón. Su corazón, aunque bueno, no podía apreciar lo vergonzoso de semejantes relaciones. Como antigua esclava, se había familiarizado con la esclavitud. Y además, aún amaba a Nerón. Si el César quisiera volver con ella, le tendería las manos como a la felicidad. Persuadida de que Ligia tendría que convertirse en una concubina del joven y hermoso Vinicio o exponer a Plaucio y a Pomponia a la ruina. No comprendía cómo la muchacha podría vacilar. Pasado un momento dijo: La casa del César no es menos peligrosa que la de Vinicio. Y no se dio cuenta que, aunque decía la verdad, sus palabras significaban: confórmate con tu suerte y sé la concubina de Vinicio. Pero Ligia, que todavía sentía en los labios sus besos llenos de deseos brutales y ardientes como el fuego, enrojecido de vergüenza, solo al invocar su recuerdo. ¡Nunca! Gritó en un arrebato. Ni me quedaré aquí, ni en casa de Vinicio. ¡Nunca! Actea le estalló dicho arrebato. ¿Odias tanto a Vinicio? Le preguntó. Pero Ligia no pudo contestarle porque le ahogaba de nuevo el llanto. Actea la estrechó contra su pecho y trató de tranquilizarla. Urso respiraba penosamente y apretaba sus gigantescos puños. Amaba a su reina con la fidelidad de un perro y no podía soportar la visión de sus lágrimas. En su corazón de Ligio semisalvaje experimentaba el deseo de volver a la sala, de estrangular a Vinicio y, en caso de necesidad, al César. Pero temía, con ello, exponer a su ama. Y además, no estaba seguro de que un acto de este índole, que en principio le parecía muy sencillo, fuera propio de un adepto a la doctrina del Cordero crucificado. Actea, tranquilizando a Ligia, le preguntó de nuevo: ¿Tanto odias a Vinicio? No, contestó Ligia. no debo odiarle, porque soy cristiana. Lo sé, Ligia, y sé también, por las cartas de Pablo de Tarso, que no os está permitido perder la honra ni tenerla más miedo a la muerte que al pecado. Pero, dime, ¿tu doctrina permite matar? ¡No! Entonces, ¿por qué quieres atraer la cólera del César sobre el hogar de Aulo? Siguió un momento de silencio. Un abismo sin fondo se abría de nuevo ante Ligia. Mas la joven liberta repuso: Te lo pregunto, porque tanto tú como la bondadosa Pomponia, Aulo y su hijo me inspiráis compasión.
Hace tiempo que vivo en esta casa y sé lo que es la cólera del César. ¡No! No podéis escapar de aquí. Solo te queda un medio, y es rogarle a Vinicio que te devuelva a Casia de Pomponia. Ligia cayó de rodillas, como para implorar a otra persona. Urso se arrodilló también, y ambos rezaron a la luz del alba de la casa del César. Actea, por primera vez, presenciaba una oración semejante y no podía apartar los ojos de Ligia, que, vuelta de perfil a ella, con las manos y la cabeza levantadas, miraban al cielo como esperando de él la salvación. La claridad del alba iluminó sus oscuros cabellos. Su blanco pemplo se reflejó en sus pupilas, y toda envuelta en ella parecía la encarnación de la luz. En su pálido rostro, en sus labios entreabiertos, en las manos y los ojos levantados, había un entusiasmo sobrehumano. Y Actea comprendió por qué Ligia no podría ser la concubina de nadie. Ante el antiguo amante de Nerón se levantaba una punta del velo que ocultaba un mundo completamente distinto al que estaba acostumbrada. La asombraba aquella plegaria que se elevaba desde la mansión del crimen y de la infamia. Un momento antes le parecía que ya no había para Ligia salvación posible, pero ahora comenzaba a creer que podía suceder algo extraordinario, que llegaría algún auxilio tan poderoso que el mismo César sería incapaz de resistir, que bajaría del cielo una legión alada para ayudar a la muchacha, que el sol le lanzaría con sus rayos llevándoselas consigo. Había oído decir que entre los cristianos se realizaba muchos milagros, y ahora creía que todo era cierto, puesto que Ligia oraba de esa manera. Cuando se levantó la doncella, su rostro estaba radiante de esperanza. Urso se puso de pie también, y colocándose junto al banco miró a su ama, esperando sus órdenes. Sus ojos se enturbiaron, y dos gruesas lágrimas resbalaron lentamente por sus mejillas. Dios bendiga a Plaucio y a Pomponia, Exclamó. no he de labrar su ruina, así que no los veré nunca más. Luego, volviéndose hacia Urso, le dijo que él solo le quedaba en el mundo y que debía ser para ella un padre y un protector. No podía buscar refugio en casa de Aulo, porque atraería sobre ellos la cólera del César. Pero que ella tampoco podía permanecer ni en la casa del César ni en la de Vinicio. Así pues, que Urso le condujera fuera de la ciudad y que la ocultara en algún lugar donde no podría descubrirla ni Vinicio ni sus criados. Ella le seguiría a todas partes, al otro lado del mar, más allá de las montañas, al país de los bárbaros, a donde no oyera ni el nombre de Roma y donde no le alcanzara el poder del César. Que la acogieran y la salvara, pues solo él tenía ya en el mundo. El Ligio estaba dispuesto y en señal de obediencia abrazó sus pies. En el rostro de Actea, que guardaba un milagro, se reflejó la decepción. Era eso todo cuanto había conseguido la oración. Huir de la casa del César era cometer un delito de lesa majestad que sería vengado. Y aunque Ligia lograra escapar,
el César se vengaría de la familia de Aulo Plaucio. Si quería escaparse, que lo hiciese desde la casa de Vinicio. Entonces el César, poco aficionado a mezclarse en asuntos ajenos, probablemente no ayudaría a Vinicio en su persecución, y en tal caso la fuga no constituiría un delito de lesa majestad. Eso mismo pensaba Ligia. Ni Aulio ni Pomponia sabrían nunca dónde estaba. Huiría, no de esa casa de Vinicio, sino en el camino. Le había anunciado, estaba borracho, que por la tarde enviaría a sus esclavos a buscarla, y decía la verdad, cosa que no habría hecho de estar sereno. Probablemente él solo, o acompañado de Petronio, habían visto al César antes del festín, y habían obtenido de él la promesa de que la entregaría a la tarde siguiente. Si se olvidaba de hoy, volvería mañana por ella. Pero Urso la salvaría, la sacaría de la litera como la sacó del Triciclium, y ambos irían a la aventura. Nadie se atrevería a oponerse a Urso, ni siquiera el terrible atleta que había luchado la noche anterior en el Triciclium. ¿Cómo era posible que Vinicio enviara numerosos esclavos? Urso iría a pedir ayuda y consejo al obispo Lino. El obispo se compadecería de ella y no la dejaría en manos de Vinicio, y enviaría cristianos para que ayudasen a Urso a salvarla. La rescatarían y se la llevarían, y hecho esto, Urso podía sacarla de la ciudad y sustraerla al poder de Roma. Dispuesto esto, el rostro de Ligia volvió al color y la sonrisa. Tuvo de nuevo esperanza, como si salvarse fuera ya una realidad. De repente abrazó a Actea y, acercando a la mejilla de ésta sus preciosos labios, le susurró: No nos traicionarás, Actea, ¿verdad? Por la sombra de mi madre, contestó la liberta. no os traicionaré. Y solo pido a tu Dios que Urso consiga salvarte. Pero los azules e infantiles ojos de la sirvienta brillaban, llenos de felicidad. A pesar de romperse la cabeza, no lograba nada de provecho. En cambio, una cosa sí era capaz de llevarlo a cabo. Fuera de día o de noche, le daba igual. Iría a ver al obispo, porque éste leía en el cielo lo que debía hacerse y lo que no. Podría reunir a algunos cristianos. No tenía él pocos conocimientos entre los esclavos y los gladiadores, los hombres libres, y en él su burra, y más allá de los puentes. Juntaría 1000 e incluso 2000 individuos. Rescatarían a su ama, conseguirían sacarla de Roma y se iría con ella. Se iría al fin del mundo, hasta sus propios países, en donde nadie había oído hablar de Roma. Y fijó la mirada en el espacio, como si quisiera ver cosas pasadas e inmensamente lejanas. ¡Al bosque!, dijo. ¿Qué bosques? ¿Qué bosques? Pero al cabo de un momento, desechando estas visiones, dijo que se iba enseguida a casa del obispo, y que por la tarde, acompañado de un centenar de hombres, acecharía el paso de la litera. Aunque no solo fueran esclavos, sino pretorianos los que le condujeran, más les valía no ponerse al alcance de su mano, aún llevando armadura de hierro. ¿Acaso era el hierro tan fuerte para él? Si golpeaba la armadura, la cabeza que estuviera dentro no lo resistiría. Pero Ligia, alzando el índice con seriedad infantil, dijo: Urso, no matarás.
Este se llevó la mano, semejante a una porra, al cuello, y con aire preocupado comenzó a rascarse y a hablar entre dientes. Tenía que salvar a su luz. Ella misma le había dicho que había llegado su turno. Procuraría hacerlo lo mejor posible. Pero, ¿y si sucediera sin querer? Ya que debía salvarla. Pero si así sucediera, haría de tal forma penitencia y pediría de tal manera perdón al Cordero crucificado, que éste se compadecería del pobre pecador. Él no quería ofender al Cordero, pero era tan pesada sus manos y su rostro expresaba una gran tortura. Mas deseando disimularla, se inclinó y dijo: Me voy a casa del santo obispo. Actea abrazó a Ligia y rompió a llorar. Una vez más comprendía que existía un mundo en el cual, aún en medio de los sufrimientos, había más felicidad que en todos los excesos y placeres de la casa del César. Una vez más le pareció que se entreabría una puerta a la luz, mas comprendió a sí misma que era indigna de traspasar sus umbrales.